Buenos días, hoy es domingo 22 de marzo de 2020. Ante la actual situación de pandemia por COVID-19, Trilogic ha hecho una adaptación del sistema estructurado de triaje SET enfocada a facilitar el triaje de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como de atención primaria, con sintomatología respiratoria febril. El presente vídeo va dirigido fundamentalmente a aquellos usuarios que no conozcan el funcionamiento del programa informático del SET. El SET COVID-19 es una adaptación tanto en su versión pediátrica como en la versión del adulto de la última versión del SET, incluyendo únicamente aquellos signos, síntomas y motivos de consulta que están actualmente considerados dentro del espectro clínico de la enfermedad. El SET COVID-19 incluye, además de la valoración del grado de urgencia, también la valoración de la complejidad de los pacientes. Ante la aparición de la actual pandemia, se tiene que asumir una situación general de riesgo epidémico, por lo que este no ha sido incluido en el SET COVID-19. El SET COVID-19 clasifica a los pacientes en dos grupos. Primer grupo, pacientes de bajo riesgo. Son pacientes con sintomatología compatible con COVID-19, tos seca, malestar general, fiebre febrícula, cefalea, artromialgias, etc., pero sin ningún otro factor de gravedad ni de riesgo. Grupo 2. Pacientes de alto riesgo. Son pacientes con sintomatología compatible con COVID-19, con factores de gravedad, fundamentalmente disnea e insuficiencia respiratoria, y factores de riesgo, fundamentalmente pacientes de edad avanzada, con comorbilidades, patologías cardíacas, vasculares, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, diabetes o cualquier inmunodepresión, cualquier tipo de inmunodepresión por cualquier causa, y especialmente pacientes frágiles. El embarazo, aunque no existe actualmente evidencia científica para identificarlo como un factor de riesgo, ha sido incluido dada la situación particular que representa. Los protocolos de triaje avanzado de bajo y alto riesgo están disponibles para el profesional de triaje siempre que el paciente se presente con sintomatología compatible con COVID-19 o bien con factores de riesgo y algún signo o síntoma sugestivo de la enfermedad. Más allá de las medidas de detección de posibles pacientes, aislamiento de estos y la posterior asistencia protocolizada, hoy en día no existen, desgraciadamente, más medidas para implementar en el triaje. Hay que ser conscientes de que el factor contacto con pacientes diagnosticados de COVID-19 será una variable cada vez menos válida para detectar posibles casos de infección, dado que la transmisión comunitaria hace cada vez más difícil la correcta trazabilidad de la cadena epidemiológica. La respuesta ante la COVID-19 ha sido y continuará siendo un proceso dinámico, en función de la evolución de la enfermedad y nuestra capacidad de respuesta. Este protocolo también va a ser dinámico en función de la evolución de la enfermedad y de la evidencia científica que se vaya incorporando y protocolizando. Aquí podemos ver la pantalla tipo del SET COVID-19 del adulto. Como se puede ver, hay una serie de espacios, botones, agrupaciones sintomáticas que han sido eliminadas. Estas agrupaciones sintomáticas han sido eliminadas porque no aportan ningún tipo de información en relación a la enfermedad. Para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de conocer el programa de ayuda al triaje del sistema estructurado de triaje, comentaré brevemente los aspectos generales del mismo. El programa tiene una serie de zonas, como podemos ver, en las que aparecen los datos personales del paciente, un menú de ayuda general adaptado a la COVID-19, que básicamente recoge la información que he comentado, y una serie de botones en los cuales existe siempre un botón interrogante que es una ayuda a la interpretación de lo que significa la agrupación sintomática
que no deja de ser una agrupación sindrómica de signos y síntomas. Es muy importante que el usuario se acostumbre a leer qué información se está recogiendo en estas ayudas, dado que con ello entenderá perfectamente el funcionamiento del programa. Dentro de cada agrupación sintomática existe una ayuda general y además existe una ayuda para cada una de las preguntas. En el caso concreto de la enfermedad COVID-19, por ejemplo, la fiebre es un síntoma fundamental y el sistema estructurado de triaje gradúa la fiebre en función de la temperatura del paciente. Es decir, que si un paciente nos dice que ha estado a más de 38 grados o a 38 grados y medio, clicaremos este botón. Si nos dice que ha estado a más de 39, clicaremos este botón y así sucesivamente. Esta forma de operar es válida para todos los botones o agrupaciones sintomáticas del programa. El patrón típico en un adulto de la COVID-19 será un paciente con fiebre, en general fiebre 38,5-39, que además tendrá sintomatología respiratoria, síntomas respiratorios como tos poco productiva e irritativa, con escasa expectoración, que a veces habrá aparecido en las últimas 24 horas o bien habrá aparecido después de esas 24 horas, es decir, con más tiempo de evolución. En este caso vamos a suponer que es un cuadro agudo que ha aparecido en las últimas 24 horas. Además, el paciente puede tener cefalea, que es otro síntoma característico, una cefalea que puede ser moderada o que puede ser en general ligera o moderada. Hay que evaluar lo que representa en el nivel de dolor, el grado de dolor, esta cefalea. En este caso podríamos poner que es una cefalea moderada no aguda, es decir, el cuadro se ha iniciado con cefalea, y además en general el paciente tendrá un mal estado general. Esta podría ser una situación estándar. Podríamos valorar ese grado de malestar, ese grado de dolorimiento, artromialgias que aparece, que en este caso podríamos decir que ha sido iniciado en las últimas 24 horas, que es importante pero no es invalidante y se controla con analgésicos convencionales. Y con todo esto ya tendríamos el perfil de un paciente sin factores de riesgo, como podría ser la inmunodepresión, la diabetes, la hipertensión, la aparición de dolor torácico, o bien la aparición de sintomatología respiratoria en forma de disnea, bien en el paciente asmático o bien en un paciente no asmático, graduándose esa disnea, que podemos ver en las ayudas. En este caso, supongamos que el paciente no tiene disnea, ni ningún signo de insuficiencia respiratoria, que también podríamos valorar en un momento dado, aunque no es aconsejable, en el triaje a través del registro de los signos vitales o del registro de constantes vitales, que podrían ser registradas aquí. Si tomamos la temperatura del paciente, por ejemplo, y está a 39 grados, podemos registrarlo. También podemos registrar la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que va a ser importante en la evaluación de estos pacientes ya una vez se haya decidido el triaje. Paciente, ya hemos dicho que tiene fiebre, ya se ha comentado. No hay signos de toxicidad. Y en este paciente nos ha dado un nivel 3 de triaje, con todo el interrogatorio, las preguntas a las que se ha contestado que sí, las que se ha contestado por defecto que no, que son preguntas que dan un nivel de triaje más alto, y podemos buscar el motivo de consulta a través del buscador
automático o a través de un buscador manual donde entraríamos la palabra clave de este cuadro clínico, que en principio tiene el aspecto de ser un cuadro gripal. Sintomatología respiratoria, síndrome gripal, y aceptamos. Confirmamos la clasificación. Y la aceptamos. En el SET COVID-19 aparece, ante este perfil clínico, la disponibilidad de protocolos activables de triaje avanzado. En este caso tenemos que clicar en activar estos protocolos y veremos que nos aparecen dos protocolos diferentes. Uno que es el que nos afecta, que es el de protocolo de sospecha de infección COVID-19 de bajo riesgo en adultos, y el otro que sería el de alto riesgo. En este caso iniciamos el protocolo. Este protocolo intenta detectar si ha habido un contacto en los últimos 14 días con un paciente diagnosticado de COVID-19. Si decimos que no, que es lo habitual, o puede llegar a ser lo habitual, que haya una transmisión comunitaria y no se pueda detectar los contactos previos del paciente, nos da una explicación de qué son casos, qué es un caso de COVID-19, caso confirmado, caso probable, caso descartado o caso posible. Seguimos, procederemos a aplicar medidas de aislamiento. El paciente podemos considerar que es susceptible de padecer la infección COVID-19 de bajo riesgo, decimos que sí, y finalmente tenemos que evaluar al paciente desde un punto de vista médico siguiendo el circuito establecido. Una vez hecho esto, veremos que nos aparece un informe del protocolo que hemos implementado. Aquí, por ejemplo, en este caso, podríamos tener un paciente de edad de 76 años, con antecedentes de hipertensión arterial, una hipertensión que actualmente está asintomática o que no tiene signos de gravedad, que es diabético, sin más complicaciones, evidentemente tendrá fiebre, pero en este caso no la vamos a valorar para poder hacer toda la descripción del funcionamiento del programa. La fiebre la valoramos aquí, es un paciente febril con fiebre alta, de más de 39 grados centígrados, es un paciente que tiene sintomatología respiratoria, que no es asmático, pero tiene una disnea moderada, síntomas con actividad moderada, que además pues tiene un mal estado general y una vez hecho esto, en este caso por ejemplo podríamos tener también una cefalea moderada, confirmamos clasificación, como es un paciente hipertenso, pues no tiene dolor torácico, por lo tanto no tendremos en cuenta la posibilidad de que tenga un infarto ni un cuadro de toxicidad. Y en este caso hacemos una búsqueda, igual que antes, ¿no?, de un síndrome gripal. No hemos tomado constantes y aceptamos, igual que la otra vez. Nos aparece la disponibilidad de protocolos de triaje avanzado, sospecha de alto riesgo en adultos, y el protocolo funcionaría de una forma similar. Finalmente, como podemos ver, en ambos casos tendremos un registro de triaje completo y un protocolo activado, y este protocolo es muy probable que vaya cambiando a medida que evolucionen los casos y haya un mayor conocimiento científico
y cambien los protocolos de triaje respecto a la COVID-19. Por lo que hace referencia a los niños, el funcionamiento es muy similar. Evidentemente, los signos y síntomas difieren en función de la edad del niño, pero el funcionamiento general del programa y el funcionamiento de los protocolos es el mismo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Seguiremos actualizando los conocimientos disponibles, las evidencias científicas en relación a la protocolización avanzada en el triaje, y sin más me despido de vosotros, quedando a vuestra disposición para cualquier aclaración o complemento de información. Muchas gracias.